Muy buenas tardes, comunidad. Estamos una vez más en uno de los eventos del User Grow Paraguay. Esta vez en compañía de Álvaro Quiroga de Chile. Él es un profesional en arquitectura, en desarrollo, que hoy nos va a estar hablando sobre soberanía digital en proyectos IA. No hace falta hacer una presentación al tema, ya que la IA es el tema recurrente actualmente. Entonces, ahí con Álvaro vamos a estar resolviendo dudas sobre cómo podemos manejar los datos, cómo podemos hacer que la integración de nuestros sistemas con inteligencia artificial sea lo más seguro posible, que las regulaciones también, ¿verdad? Sean adecuadas ahí de acuerdo a las necesidades. Bienvenido, Álvaro. Un gusto tenerte acá. Bueno, gracias, Cristian, por la invitación. Voy a pasar a compartir el material para que vayamos partiendo la presentación. Bueno, primero que todo, agradecerte y agradecerle al AWS User Group por la invitación, por estar siempre en contacto y por permitirme también compartir todo el aprendizaje que he tenido en estos años de servir como arquitecto de soluciones y líder de arquitectura digital en estos años en diversas empresas. Creo que estaba compartiendo por aquí. Ahí, decime si te estás compartiendo o si necesitas ayuda en algo. Sí, a ver si se ve algo por ahí. Annotation. Sí, sí se ve. Se ve la ¿Sí? presentación completa. Sí. Ya, perfecto. Ok, yo nomás estaba con algo, pero ya vemos, ya vemos. Muchas Perfecto, gracias. sí. Y entonces ahí se ve de manera completa, ¿cierto? Sí. Ya, maravilloso. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por unirse. Entiendo que la diferencia de horario también influye mucho en estas situaciones, así que bienvenidos a los que se están conectando y a aquellos que verán la grabación vía YouTube. El tema de hoy es soberanía digital en proyectos IA. Básicamente esta presentación va a haber un poco de teoría y vamos a ver dos casos prácticos donde a medida de la experiencia que he tenido en el sector fintech y en el sector de la industria de bancaria y servicios financieros, me han dado la posibilidad de poder dar esta charla. Bueno, la agenda de hoy es principalmente, bueno, quién soy yo, que es soberanía digital, que aparentemente es un concepto que se venía ya hablando mucho a medida que la inteligencia artificial empezó a tomar más fuerza. ¿Cómo protegemos nuestros datos y dónde los recibimos? Cumplimiento normativo y regulatorio en instituciones financieras, control sobre infraestructura y modelos, las estrategias que hoy día se están aplicando multipaís. En este caso voy a hablar tanto de Chile, que es mi país de origen, y algunos países de Latinoamérica. Las arquitecturas que se están diseñando con el concepto soberanía por diseño, y los dos casos de uso, que el caso uno es en el sector bancario, de detección de fraudes, y el caso dos, que es una startup fintech, implementando sistemas de identidad eh, por medio de KYC. Bueno, sobre mí, soy Álvaro Quiroga, me he dedicado por más de 15 años en el área de tecnología, específicamente en el área de consultoría estratégica y preventa técnica. He desempeñado papeles de arquitecto de soluciones en grandes compañías como Google, Global, Oracle y Xerox, en el área de servicios profesionales. También me he desempeñado como CTO fraccional en diversas startups, tanto de Latinoamérica como de Europa.
Y actualmente me desempeño como pre-sales partner de manera independiente, principalmente ayudando a empresas como Software Factory, integradoras y aceleradoras tecnológicas eh, a ganar proyectos por medio de la preventa técnica y a agregar valor en proyectos estratégicos para incrementar márgenes de ganancia a estas empresas. Bueno, como todos sabemos, el día de hoy la inteligencia artificial es un boom. Hoy en día sabemos que la mayoría de los proyectos que se están abordando en las empresas están relacionados con la inteligencia artificial generativa. Todo lo que tiene que ver con los sistemas multiagentes y los agents, que son básicamente sistemas que nos permiten automatizar ciertos procesos e innovar por medio de la manera que estamos abordando diversas áreas dentro de una compañía, como por ejemplo el área de marketing digital, el área de ventas, eh, y todo lo que tiene que ver con procesos repetitivos y manuales que se estaban haciendo de manera manual, valga la redundancia, ahora lo estamos llevando a una metodología de agents, que son aquellos sistemas que nos permiten automatizar estos procesos que veníamos trabajando. Entonces, para comenzar, la IA ya no es solo innovación, es una infraestructura estratégica nacional y corporativa, que hoy en día tanto los corporativos como las startups están implementando, yo diría que casi el 70% de sus proyectos están implementando IAs, tanto como bien repetía, para la parte de marketing digital, diseño UX UI y ventas. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué es lo que es el concepto de soberanía digital. Y básicamente es la capacidad de un país o de una organización o incluso de un individuo eh, para controlar sus datos por medio de infraestructura tecnológica y en base a ello tomar decisiones digitales sin depender de actores externos. Entre ellos podemos destacar estos 5 puntos que en este caso corresponderían a controlar los datos dentro de una organización, decidir dónde residen, gestionar los modelos de inteligencia artificial en donde se estime conveniente, o en este caso donde eh, su política empresarial lo permita. También una parte muy importante que es cumplir con las regularizaciones locales e internacionales, hablando netamente de entidades altamente reguladas, y reducir la dependencia tecnológica crítica. Para mencionar el contexto global, tenemos 3 puntos importantes, las cuales vamos a hacer foco. Primero que todo, todo este concepto de soberanía digital tiene mucho que ver y está muy anclado a las regulaciones de entidades altamente reguladas, valga la redundancia, como por ejemplo el estándar GRDP, que básicamente controla los datos y permite a las entidades reguladas poder aplicar buenas prácticas y una parte de gobernar la protección de los datos. Por otro lado, en la parte del punto número 2, que es en la parte de la legislación chilena, la ley 19.628 sobre protección de datos es una ley que se implementó acá en Chile y establece que, bueno, esto entró en rigor aproximadamente en 1999, pero se dio mucha fuerza en base a la filtración de datos que estaban ocurriendo frecuentemente acá en Chile, y establece reglas sobre cuáles son los datos personales que se pueden hacer visibles públicamente y cuáles no. Y en base a ello también resguarda la identidad privada de las personas, tanto de personas
individuales como jurídicas y entidades o organismos públicos. Y por último, el marco emergente que es el EU AI Act, que básicamente es el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es una ley que establece la integridad y la IA responsable de los sistemas de inteligencia artificial que se están llevando a cabo a nivel global, ¿ya? Esto incluye todo lo que es la Unión Europea y también está muy involucrada la parte de los Emiratos Árabes, que hoy en día sabemos que los Emiratos Árabes son los pioneros en tecnología y en proyectos de inteligencia artificial. Ahora, si nosotros queremos hablar de soberanía digital y queremos llevarlo esto a proyectos relacionados con AWS, que es el punto principal que vamos a hablar hoy día, tenemos que saber que AWS ofrece un modelo de responsabilidad compartida, ¿ya? Este modelo de responsabilidad compartida lo que indica es que básicamente AWS toma el control de su infraestructura global y se hace cargo de todo lo que conlleva la gestión y la administración de los recursos. Pero por otro lado, también hay una responsabilidad por parte del usuario, ¿ya? El usuario, en este caso, debe hacerse responsable de todo lo que está dentro del ecosistema de AWS. Por ejemplo, si hablamos de la parte de AWS que tiene el control y la responsabilidad, en este caso, AWS tiene que hacerse responsable de todo lo que es los data centers globales, las regiones, las zonas locales y todo lo que conlleva en el área de infraestructura física, donde residen los servidores y los servicios de AWS que ofrecen a sus clientes, ya que en este caso corresponde a toda la parte naranja que ustedes ven acá en la imagen. Y por otro lado, está la parte del cliente, que en este caso el cliente debe hacerse responsable de toda la configuración, parchado y gestión de plataformas utilizando los diferentes servicios de AWS. En este caso está muy enfocado a todo lo que es identidad y acceso, gestión de identidad y acceso, ¿ya? Entonces, este modelo lo que hace es divide la responsabilidad de la gestión de los recursos para poder, en este caso, en el caso de AWS, ofrecer una infraestructura acorde para sus clientes y por otro lado, que el cliente tenga la responsabilidad de seguir las buenas prácticas que impone AWS, que ofrece, digamos, AWS para el buen uso de los recursos y así construir arquitecturas que puedan suplir las necesidades de cada negocio. Sobre el tema de la protección y la residencia de los datos, los riesgos comunes en proyectos de inteligencia artificial son estos tres. Sabemos que en un proyecto de inteligencia artificial, yo podría incluso definir que entre el 80 y el 90% son datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial generativa, o los que comúnmente conocemos, los LLM, se entrenan en base a datos, ¿ya? O sea, esto quiere decir que si no tenemos datos, no funcionan estos modelos de lenguaje. Así de sencillo. Entonces, entre estos tres riesgos comunes que se ven dentro de los proyectos, que al menos me ha tocado ver, básicamente la transferencia internacional de datos sin control, básicamente cuando las empresas no tienen una regulación o un gobierno de datos estricto dentro de sus organizaciones, justamente existe riesgo de fuga y de transferencia de datos que no corresponde o fuga de datos, tanto de datos críticos como no críticos. También, por otro lado, el entrenamiento de modelos con datos sensibles. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de detección de fraude en el ámbito bancario, se utilizan muchos datos sensibles como, por ejemplo, voy a hablar de algunos, DatoPan o quizás el root de algún cliente
o de alguna entidad pública. Y por otro lado, el uso de las APIs externas que no tengan claridad de residencia, ¿ya? Después más adelante vamos a hablar de un concepto que se llama jurisdicción, que va a hacer mucho sentido con este punto de la protección y residencia de los datos. Ahora, para abordar estos puntos, existen algunas estrategias claves que suplen estas necesidades. El primero es tener una residencia regional para la localización de los datos. Hoy en día, bueno, a mí me ha tocado abordar muchos proyectos de centralización de datos, donde principalmente las empresas toman la decisión de no solamente depender de un legado, enfocándome en las entidades bancarias y servicios financieros, la mayoría de sus datos están en sistemas legados, ¿ya? Entonces, el sector financiero, en este caso, es muy exhaustivo en migrar datos críticos hacia la nube o hacia otros sistemas. Por lo tanto, ellos resguardan sus datos en sistemas legados. Entonces, esa estrategia se considera una residencia regional porque están en una sola ubicación, que es la ubicación local. Por otro lado, otra de las estrategias que podemos ver es la encriptación en tránsito y en reposo para proteger y cifrar la data que integramos con ciertas fuentes de datos y con otras aplicaciones que consumen estas fuentes, estas datas. La tokenización y la anonimización, que es un concepto que se utiliza mucho en el sector financiero, donde principalmente para ejecutar cualquier transacción se tokeniza para tener una llave única y poder ejecutar ciertos procesos. Los data clean rooms, que básicamente es data que está clasificada y limpia para ser consumida. Y por último, la segmentación por jurisdicción, que básicamente es donde yo resido mi data para luego ser consumida. Y a esto llegamos a un concepto o a una frase que dice, ¿dónde están físicamente nuestros datos de entrenamiento para los modelos de LLM en este caso? Bueno, para eso existe el concepto de jurisdicción de los datos, donde principalmente es dónde yo tengo ubicada o en qué región tengo ubicado o centralizado mis datos. ¿Ya? Esta parte como una regla estratégica con respecto a la sensibilidad de los datos para que nunca salgan de su país de origen. En este caso, si nosotros trabajamos para una empresa multinacional y esta empresa tiene filiales en todo el mundo, bueno, nos vamos a centrar aquí en Latinoamérica, el headquarters, por ejemplo, puede estar en Chile o en México, en Perú, y esa data, que es una data centralizada, que es la que hace funcionar el negocio, debe ser compartido con los distintos países para, obviamente, manejar la misma información. Pero cuando hablamos de jurisdicción de los datos, la idea es que nosotros tengamos en distintos países una parte o una fracción de los datos para poder tener soberanía de esos datos. En este caso, hablando en temas de AWS, la implementación de la centralización de datos, podemos armar un data lake, por ejemplo, con el servicio S3, y en el caso de la región, en este caso de Chile, la región más cercana que tenemos en este caso vendría siendo la de Sao Paulo, o la futura región que vamos a tener acá en Chile, pero en este caso la región más cercana que tenemos por norma geográfica y por latencia es Sao Paulo. Pero en muchas ocasiones va a depender mucho de la compañía, porque sabemos que la región de Sao Paulo es una de las regiones más caras de Latinoamérica para tener nuestras infraestructuras y nuestros datos, ya sea por un tema de impuestos que exige, en este caso, Brasil, impuesto a la tecnología,
Entonces, la mayoría de los proyectos, como aquellos que se desenvuelven mucho en el ecosistema de AWS, la mayoría de las infraestructuras están desplegadas en la región de Virginia. Es la región la primera región, digamos, que liberó AWS para desplegar los servicios. Es la región más económica en comparación a las que están en otras partes del mundo. Y es donde la mayor parte de las empresas y de los proyectos están desplegados ahí, ¿ya? Entonces, con la soberanía y la jurisdicción de los datos, nosotros venimos a romper un poco ese esquema. ¿Por qué? Porque según la regulación y según las leyes que en cada país se exige, se destaca que debemos tener nuestros datos de manera local resguardados, ya sea de manera local o en una nube, pero en una región local, ¿ya? En este caso, eh, como bien mencionaba, en Chile tenemos la región de Sao Paulo, pero ahora vamos a tener una región, una futura región en Chile, así que muchas a lo mejor de, la, de los proyectos que se están llevando a cabo van a tener que migrar en su momento a la futura región de Chile. Lo mismo pasa en México. En México no existe actualmente una región local. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos se están desplegando en US East 1, que corresponde a Virginia. Y en el caso de Perú y Colombia, la región más cercana con residencia contractual también vendría siendo, en este caso, Sao Paulo o la región de Virginia. Ahora, en el tema de políticas, debemos considerar que la gestión de identidades es uno de los servicios más importantes que debemos considerar al momento de la jurisdicción de los datos, porque de ellos depende controlar el acceso, a quién accede a los datos y quién no, o qué tipo de fuentes de datos puede acceder y a cuáles no. También tenemos el servicio de Key Management Service, que en este caso es de gestión de las llaves no exportables, que también debe ser a nivel regional. Por otro lado, el bloqueo de los accesos públicos también es un concepto importante. Y todo aplicación de políticas lleva a un resultado de que el dataset financiero, en este caso del chileno, no se mezcla con el mexicano, o sea, son datasets diversos que cada país maneja a su estimada conveniencia. Y por otro lado, se está cumpliendo las exigencias en este caso, de la CMF, que es la entidad reguladora acá de Chile, o en la entidad reguladora local de cada país, porque según las exigencias de cada ente regulador, indica que cada país debe tener la jurisdicción de los datos de manera centralizada y de manera local, para evitar justamente estos incidentes de fuga de datos. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto a la práctica en AWS? En AWS existen servicios que justamente nos pueden ayudar a desplegar este tipo de infraestructuras. Por lo tanto, podemos segmentarlos de esta forma. Dentro de AWS tenemos diversas regiones y tenemos zonas de disponibilidad. Y entre ellas tenemos la VPC, que es digamos, el ecosistema de redes que donde fluyen los datos y donde nosotros podemos establecer listas de control de acceso y reglas de control de acceso para diversos servicios. Entonces, ¿cómo lo están haciendo actualmente las empresas altamente reguladas? Las empresas altamente reguladas están creando actualmente organizaciones que dentro de esas organizaciones tienen la potestad de poder centralizar las políticas y el acceso a los datos por tipo de organización. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay fuentes de datos o aplicaciones que acceden a fuentes de datos que solamente tienen acceso restringido. Como, por ejemplo, si, por ejemplo, hay un servicio dentro de AWS que quiere acceder a la información que está en los sistemas legados, solamente esa aplicación va a tener acceso a esos datos, no otra.
Entonces, se realiza eso? Por medio de las políticas de control de acceso. Entonces, los sistemas las entidades altamente reguladas, se está utilizando mucho este modelo para poder tener una centralización de datos correcta y así también estar cumpliendo con las normas que exigen los entes reguladores. En el sector financiero, acá en Chile, está la Comisión del Mercado Financiero, que es la CMF, que es el ente regulador de todos los bancos y los servicios financieros que ofrece acá Chile. Y los reguladores, por ejemplo, como lo es el Banco Central de Chile. En Latinoamérica, bueno, el más conocido a nivel latinoamericano es el de Brasil, que es que ofrece la Ley General de Protección de Datos. En México está la Ley Federal de Protección de Datos y en Colombia está el habeas data. Y en la parte de inteligencia artificial, esto conlleva todo lo que es relacionado a la explicabilidad de modelos, auditoría algorítmica y la trazabilidad de decisión. Aquí es un punto importante porque en todos los proyectos de inteligencia artificial se están pidiendo regulaciones o se está exigiendo en realidad que se hagan auditorías a los algoritmos de los modelos de entrenamiento de LLM, y por otro lado también están validando mucho con qué tipos de fuentes se conectan o la manera de cómo se integran estos LLM con los datos que están en sistemas legados. Entonces, en ese sentido, se están tomando todos esos resguardos. Ahora, para la parte del control sobre la infraestructura y los modelos, tenemos tres conceptos, que primero es la infraestructura soberana, donde básicamente nos referimos a las regiones de AWS que utilizamos para desplegar nuestras arquitecturas. Hoy en día yo podría decir que entre el 80 y casi el 70 y el 80% de las empresas está con nube híbrida. Eso quiere decir que tienen una mezcla de cloud con sistemas on-premise y nubes privadas, tanto como nubes públicas y nubes privadas. Y por otro lado, los sistemas on-premise, que es donde tienen almacenados los datos críticos. Para la parte del modelo soberano, las empresas tienen sus modelos propios de LLM y las APIs externas también. Existe una regulación donde el fine-tuning está controlado. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del funcionamiento del LLM debe estar controlado y debe estar supervisado constantemente, y los modelos open source desplegados internamente. Y por último está la gobernanza del ciclo de vida, que exige que tengamos versionadas nuestras datas, los controles de acceso estén centralizados y el registro de inferencias esté almacenado en diversos sistemas de almacenamiento. Existe también la parte de estrategia multipaís, la manera de cómo estamos deployando nuestras infraestructuras. Entonces, uno de los problemas comunes que se ve reflejado, y aquí yo puse un ejemplo que se ve muy frecuentemente, una fintech, en este caso una fintech chilena que quiere operar en Perú, Colombia y México, tiene sus riesgos el compartir cierta información con estos países. Por lo tanto, uno de los riesgos es la transferencia transfronteriza, que es lo que veníamos hablando anteriormente de replicar estos datos en distintos países. Diferencias regulatorias, porque cada ente regulatorio tiene sus normas, y la latencia y el performance, que eso ya es parte también de la ubicación geográfica y las condiciones geográficas de cada país. Pero para esto existen estrategias que se pueden recomendar para abordar este tipo de problemáticas. El primero vendría siendo una arquitectura regionalizada, donde nosotros podemos replicar la arquitectura principal que tenemos desplegada en una de nuestras regiones, la podemos replicar en diversos puntos geográficos cercanos al país donde estamos operando,
para justamente evitar estos riesgos que están mencionados anteriormente. Por otro lado, también otra de las estrategias que se recomienda es separar los datasets por país. Esto quiere decir que podemos crear directorios o subdirectorios enfocados al país. En este caso, colocarles un prefijo, como por ejemplo, no sé, si estamos hablando de Perú, podríamos colocarle el prefijo P, en Colombia CO y en México MX. Por otro lado, también otra de las estrategias son las capas de cumplimiento específicos y por último el data mesh regularizado. Ahora, el concepto de arquitectura de soberanía por diseño tiene estos tres puntos principales. El control, donde básicamente nosotros los profesionales estamos enfocados en saber quién accede a la información, tener un control de quién accede a la información y quién maneja la información, un compliance que debemos seguir al pie de la letra para la protección de nuestros activos, que es el dato, y la continuidad operacional para poder ofrecer resguardo y operatividad a la plataforma, o en este caso a la data que va a ser objeto de nuestro negocio. Bien, aquí vamos a hablar un poco de las arquitecturas seguras que están en la nube. Sabemos que AWS tiene un sinfín de servicios que nos pueden ayudar a construir arquitecturas seguras en base a su framework de Well Architected Framework, en la cual nosotros debemos tomarlo como guía para poder desplegar estos servicios y utilizarlos de la mejor manera posible. Para la parte, por ejemplo, de identidad de acceso, los más comunes que utilizamos es el servicio de IAM, que es donde nosotros creamos usuarios, roles y políticas para poder acceder a servicios y a fuentes de datos dentro del ecosistema de AWS. Utilizamos también Amazon Cognito para federación de identidad, para acceder a plataformas que están siendo parte del core del negocio. También utilizamos AWS RAM para la gestión de los activos y por último el Identity Center, que es el que gestiona todos los recursos de identidad y acceso hacia los sistemas. Después tenemos todo lo que es protección de redes y aplicaciones para la parte de capa perimetral o seguridad perimetral. Contamos con el servicio de Firewall Manager. También contamos con el WAF, que vendría siendo nuestro firewall digital. Tenemos AWS Shield, que es un servicio que nos permite identificar amenazas dentro de nuestro ecosistema. Y para la parte, por ejemplo, de protección de datos, comúnmente se utiliza Macie para la clasificación de datos. En este caso, dentro de las entidades regulatorias, una de las políticas que exige es tener clasificada la data crítica de la no crítica. Por lo tanto, Macie, al ser un servicio que utiliza justamente inteligencia artificial para poder hacer este tipo de clasificaciones y poder crear directorios donde está la data crítica de la data no crítica, es un servicio que nos ayuda bastante a cumplir esa regulación. También tenemos el servicio KMS, que es el gestor de llaves criptográficas. Tenemos también todo lo que es Secret Manager, que es el servicio que nos ayuda a proteger nuestros secretos y nos ayuda a gestionarlos también, y que son dentro de los más utilizados. Después tenemos toda la parte de detección y response, partiendo por el servicio de CloudTrail, que es el servicio que nos permite realizar trazabilidad de nuestras APIs y de nuestros
aplicaciones por medio de logs. Tenemos también Amazon Inspector, que nos ayuda a detectar amenazas y nos ayuda a gestionarlas también. Por otro lado, tenemos también Guardati, que nos permite eh, eh, aplicar buenas prácticas a nivel de seguridad. Nos hace un levantamiento de cuáles son las vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestros sistemas y nos entrega una recomendación para poder mejorarlas. Y por último, en la parte de gobierno y compliance, el servicio principal, las organizaciones, que nos permite dividir nuestro ecosistema de AWS y nuestros activos en diferentes cuentas, que normalmente en una empresa se utilizan las cuentas de desarrollo, QA y producción. Y por otro lado, Control Tower, que nos permite gestionar nuestros activos de AWS y tener una administración más centralizada. Dentro de las arquitecturas seguras de la nube, AWS utiliza y se rige dentro de los estándares internacionales y las normas internacionales para poder ofrecer servicios que cumplan y suplan estas regulaciones que tiene cada país. Y dentro de uno de los principios es el Zero Trust, que es el encargado de aplicar seguridad lo más rígida posible a nuestros ecosistemas. Está el estándar NIST, la norma ISO, en este caso la ISO 27001, y por último, todo esto está empaquetizado en lo que es el Web Architected Framework de AWS. Dentro de los servicios que podemos mencionar, que tienen estos estándares que los ofrecen básicamente para sus clientes y que puedan básicamente garantizar el uso de estas, normas. Bueno, AWS Lake Formation y Glue, que en este caso nos permiten armar pipeline de datos para la parte de extracción, carga y transformación de datos. Bien, ahora dentro de lo que es el caso de uso, voy a hablar del caso de uso de una institución bancaria chilena que en este caso ha sufrido múltiples ataques cibernéticos en reiteradas ocasiones. Quiere implementar un sistema de detección de fraudes con inteligencia artificial. Dentro del contexto que se está viendo dentro de este caso de uso, las entidades bancarias son supervisadas por la CMF, en este caso la Comisión del Mercado Financiero, y uno de los grandes tres desafíos que se implantan en este caso de uso son que en las entidades bancarias existen datos sensibles que deben estar protegidos en todo momento. También existen modelos de Machine Learning que toman decisiones automatizadas y que tienen que ser entrenados según la necesidad de la organización y las exigencias de trazabilidad, que en este caso observabilidad, traza de datos de origen y de destino. Para esto podemos dar a conocer un modelo de arquitectura de soberanía por defecto. En este caso lo podemos separar en cinco estructuras, por decirlo así, o en 5 etapas. La primera etapa es la recolección de datos, donde básicamente tenemos todas nuestras fuentes de datos en las cuales vamos a extraer la información. Podemos extraer datos desde RDS, desde alguno de sus motores, ya sea puede ser una base de datos Oracle que esté en RDS, que generalmente las bases de datos Oracle son utilizadas mucho para algunos sistemas legados. Entre otras están algunos sistemas de IBM también, de lo que yo he podido ver a lo largo de mi experiencia. También ahí podemos extraer datos desde
desde una base de datos Aurora, ya sea una PostgreSQL o una MySQL. También podemos extraer data de un S3. Podemos también extraer datos desde el servicio DMS, de replicación continua, que este servicio también se ve muy frecuentemente en entidades financieras. ¿Por qué? Porque DMS cumple todas las normas regulatorias de manejo de datos, en este caso réplicas de datos. Nosotros nos conectamos desde DMS hacia una base de datos legado que está en los sistemas on-premise de las instituciones financieras. Desde ahí extraemos todos los datasets y toda la información que necesitamos y la replicamos en la nube, cosa de que nosotros trabajemos con réplicas de datos y podamos también hacer una gestión correcta de esa data y almacenarla en algún otro servicio de AWS, como un Data Lake, por ejemplo, o en un servicio S3, según el caso de uso. Lo que también se ve muy poco, también he visto casos de utilizar Transfer Family para lo que son manejo de servicios por el SFTP, pero es muy poco frecuente. Y luego de eso, que esta parte es la primera, que es toda la parte de recolección de datos, o todo lo que es la parte de la capa RAW, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a pasar a la parte de la etapa de transformación de datos, que es aquí donde ya utilizamos y mencionamos mucho el servicio de Glue, que en este caso nos permite construir un pipeline para la extracción, carga y transformación de datos en base a un conjunto grande de datasets y con la creación de un data catalog, que en este caso vendría siendo una base de datos que está catalogada mediante una base de datos interna, digamos, de Glue. De ahí también podemos justamente manejar los datos a través de los datos que realmente nos van a servir para entrenar nuestros modelos de Machine Learning. Y para ello podemos crear diversos pipelines que nos van a ayudar justamente a entregarle una fuente de datos más refinada al modelo LLM. Y aquí es donde viene la tercera parte en este caso de la arquitectura, que vendría siendo la parte de visualización de datos. Y justamente aquí es donde vienen a actuar los modelos de Machine Learning, como en este caso podemos hablar muy de cerca de SageMaker, que es el servicio que nos permite gestionar y entrenar los modelos de Machine Learning que son autónomos y propietarios de cada negocio. Y también podemos entrenarlos y construirlos desde cero, o preentrenarlos también. Y también podemos gestionar todo lo que es la reportería por medio del servicio Athena y por medio del servicio Redshift. Y luego viene la parte del consumo de los modelos, que en este caso vendrían siendo las funciones lambda por medio de la API Gateway. Podemos crear múltiples funciones lambda que destinan qué tipo de procesos y qué tipo de información vamos a extraer de nuestros, tanto de fuentes de datos como de nuestros modelos de LLM. Y por último tenemos los servicios de seguridad, que en este caso vendrían siendo IAM, KMS, las organizaciones CloudWatch y CloudTrail. Entonces, en base a eso, aquí tenemos una arquitectura soberana por defecto, porque estamos cumpliendo, en parte, la mayoría de la parte, estamos cumpliendo con la regulación, además que los servicios de AWS ya están, digamos, creados y configurados para cumplir estas regulaciones que exige cada país.
Y por último, el caso de uso número 2, que es una fintech regional operando en Chile, Perú y México, desea implementar un sistema de identificación de identidad como parte de su protocolo de seguridad, que es lo más conocido como lo que es KYC para la parte de clientes y KYB para la parte de negocios. El proceso que conlleva este caso de uso como parte de su valor agregado es validar la identidad de quien está tratando de ocupar la aplicación de esta fintech. También gestionar y verificar la documentación del individuo o de la persona que está haciendo uso de esta plataforma. También nos ayuda a analizar el riesgo porque evita que muchas plataformas hoy en día están siendo víctimas de usuarios fake para ya sea hacer estafas o hacer alguna otra acción indebida. Por lo tanto, esta es la mejor manera de poder securitizar el acceso a una plataforma. Y por último, las screening listas de listas restrictivas. Los desafíos que conlleva esto son datos biométricos. En este caso, la aplicación maneja una propia base de datos donde almacena los datos biométricos del cliente. Transferencia fronteriza, porque también esta plataforma, al operar en 3 países, debe manejar y compartir la información en los distintos países. Y por último, la integración con proveedores externos. Y la estrategia que conlleva implementar esto es básicamente tener datos biométricos en el país de origen, centralizarlos, procesamiento por separación de jurisdicción, es decir, separar el procesamiento por cada región o cada ubicación geográfica cercana al país de operación de la fintech, en la utilización de APIs externas con contratos de residencia, y por último los logs de inmutables para la parte de auditoría. Ahora, en la práctica, este es un diagrama de alto nivel, pero si lo analizamos de cerca, básicamente tenemos un API Gateway, que en este caso vendría siendo el gestor de las APIs, de las API REST, y tenemos las diferentes lambdas que son las que van a gatillar el proceso de identificación del usuario. Ahora, el caso de uso de esta fintech es básicamente enfocado en 2 partes. En la parte de jurisdicción, es decir, que esta fintech al operar en 3 países debe gestionar la data por medio de datasets que sean exclusivamente de cada país. Es decir, si por ejemplo esta aplicación se utiliza en Chile, en México y en Perú, todos los usuarios que se registren a la plataforma que sean de Perú van a caer a la base de datos o al dataset que está en Perú. Todos los que se registren en Chile van a caer en el dataset o en la base de datos de Chile, y todos los que estén en México van a caer en la base de datos de México y en el dataset de México. Entonces, ¿qué se logra con eso? Se logra tener una centralización de datos, se logra también cumplir con las normativas regulatorias de centralización de datos y de almacenar la data de manera local de cada país. Y por otro lado también se puede restringir el acceso de compartir información entre diversos países. Entonces se conlleva una política centralizada de datos para justamente evitar la fuga intencionada de datos dentro de esta arquitectura. Eso sería la presentación del día de hoy. Ahora, no sé si existe alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer, o algún caso que tengan básicamente que estén viendo en su momento y lo podemos discutir. Excelente, Álvaro. Así que muchachos, ahí si tienen alguna consulta, ahí pueden ir tirando ahí en la cajita ahí de los mensajes.
Pero antes, Álvaro, bueno, la pregunta clásica de siempre, ¿verdad? Aprovecho que, o sea, comentar, ¿verdad? Que Álvaro es un profesional entusiasta que está bastante enfocado en lo que es la inteligencia artificial. Ya le conozco ya hace unos años, entonces, aprovechando un poco ese conocimiento, ese enfoque, yo sé que llegaste a trabajar con SageMaker, con varios otros, ¿verdad? Mi consulta es ese temor actual que tienen los profesionales, ¿verdad? Sobre el auge de la IA. Decís que sí corresponde, que uno tiene que empezar a ver alternativas distintas a lo que hace normalmente, ya sea en programación o en DevOps tradicional. ¿Qué opinión tenés sobre eso, Álvaro? Es algo que está circulando, ¿verdad? En todas partes, nos bombardean con las redes sociales, ¿verdad? De que todo el mundo en un año más vamos a perder todo nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi consulta, Álvaro. Sí, bueno, esa es una pregunta que la verdad es que yo creo que todo el mundo habla sobre eso. Ujú. ¿Qué es lo que veo yo? Sinceramente, la IA a nosotros, más que quitarnos el trabajo, nos vino a ayudar. ¿Y por qué lo digo? Lo digo de experiencia propia. A mí, por ejemplo, la inteligencia artificial me ha ayudado mucho a optimizar mis tiempos de, mm, de trabajo, en el cual yo antes hacía todo repetitivo. Te pongo un ejemplo. Yo al básicamente analizar las propuestas técnicas que me pasaba el área comercial, yo creé un sistema que me las analiza automáticamente y me entrega un reporte. Entonces, ese reporte, ¿qué es lo que me dice? Me dice que cada propuesta técnica debe estar enfocada a un tipo de cliente en particular. Porque, por ejemplo, no se le puede enviar una propuesta técnica a un cliente de un sector bancario, la misma propuesta técnica enfocada en otro problema o en otro punto crítico a una entidad de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente pasa actualmente? Que al hacer las propuestas técnicas de manera urgente, se escapan algunos puntos y por eso que a muchas propuestas técnicas se pierden en el camino, porque no están correctamente enfocadas y no están hechas de manera estratégica. Entonces la IA ahí en ese caso me hace el análisis del RCP y me dice, tienes que estructurar esta propuesta técnica de esta manera y me pone los puntos principales. Entonces para mí es cierto que van a haber puestos que antes eran muy manuales que van a desaparecer, si eso es verdad. Pero también va mucho de la gente que se quiere reinventar. Yo en estos años, ya en estos casi más de 15 años, yo me he reinventado 3 veces ya, 3 o 4 veces, ahora con la que estoy haciendo ahora. Yo partí, por ejemplo, partí como preventa, pero para la parte de impresoras de alto volumen, cuando trabajé en Xerox. Después pasé por el área de administración de sistemas, donde me tocó administrar servidores Linux, servidores Windows. Luego pasé a la parte de infraestructura física de redes y de voz sobre IP, telefonía IP. Y luego, después tuve que hacer otra reinvención, que fue cuando salí de Oracle. Tuve que ponerme a aprender a programar un poco, programación básica, y ahí es donde nació el interés de aprender arquitectura, arquitectura de soluciones. Y ahí es donde básicamente yo entré al mundo de Amazon, lo estudié, me certifiqué, y ahora me puse a estudiar inteligencia artificial ya desde el 2022. Hice una especialización en inteligencia artificial para negocios y ahora estoy reinventándome de nuevo y ahora estoy viendo más estrategia y negocios para justamente ayudar a las empresas a evitar que se pierdan estas oportunidades en el área de preventa y aumentar el revenue de los proyectos. Entonces, más o menos son 4 veces que me he tenido que reinventar eh, según las necesidades del mercado. Entonces, ahí para cerrar un poquito ese tema, yo lo que sugiero a la gente que está teniendo miedo de que la IA lo va a reemplazar, yo creo que es mejor enfocarse en si estás viendo que
en tu área no te llaman, no tienes entrevistas de trabajo o no estás teniendo resultados, es mejor que tomes la decisión de reinventarte y ver qué es lo que está necesitando el mercado. Y ahí, si ves, si te gusta, si te llama la atención, estudiar y aprenderlo. Excelente, no quedarse estático, ¿verdad? Ante la situación, ¿verdad? No esperar a que quizás, bueno, se ponga peor un poquito las cosas más adelante, porque nadie garantiza el futuro, ¿verdad? Entonces, es poner manos en la obra ya ahora, ¿verdad? O sea, se dice que el mejor tiempo, no sé, para empezar con IA y con otras cosas era no sé, 2020, 2022, pero el segundo mejor tiempo es hoy. Entonces, hay que aprovechar eso. Bueno, ya por último y ya cerca de cerrar ya, vos mencionaste varios países, México, Colombia, mismo Chile, con el que están fuertes con el tema de las regulaciones por problemas y otras cosas, pero los otros países, ¿verdad? Quizás un poquitito menos desarrollados en cuanto a tecnología, que no son hub tecnológicos como Chile, por ejemplo, en nuestro caso mismo de Paraguay, ¿verdad? Quizás otros, Bolivia, bueno, otros países, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan importante es tener regulaciones ya claras? O sea, ¿es necesario, es importante o hay cosas que no se deberían regular como la inteligencia artificial? ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo creo que todo el tema regulatorio es importante porque sabemos que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, no solamente a nivel de proyectos, sino que también a nivel de la propia inteligencia. En un par de años más, yo diría que quizás en un periodo en un mediano plazo, mediano largo plazo, entre 10, 20 años, la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros, va a ser capaz de ser autónoma, pero va a tener justamente que ser liderada por entes regulatorios, ¿ya? Y por eso que se habla mucho de la inteligencia artificial responsiva o de la responsabilidad de inteligencia artificial en los proyectos, donde básicamente te proponen un cierto protocolo de reglas que ayuden a que la inteligencia artificial sea usada de buena fe. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, todos somos testigos hoy en día que hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial para hacer estafas, como por ejemplo clonar la voz de algún personaje público y pedir plata, o justamente tanto tú, Cristian, como yo, como los que están presentes, puede haber una persona que nos clone la voz y pida un rescate, no sé, pues, no sé, simulen el secuestro de nuestros hijos o de algún familiar, y la gente hoy en día está tan vulnerable y eh, está tan poco informada que puede caer muy fácilmente. Entonces, justamente es necesario y debería ser obligación para todos los países, incluso para los más avanzados y los menos avanzados, regular estas situaciones porque más adelante se van a utilizar para, para malas campañas. Entonces debe haber un ente regulador tanto para la parte ética como para la parte regulatoria de seguridad y cumplimiento. Excelente, Álvaro. No, muy completo ahí esa respuesta y yo creo que le va a ayudar a más de uno que estamos acá para entender también la importancia de eso y quizás impulsar un poquitito desde el área donde cada uno está ahí activo, ¿verdad? Bueno, si no hay más consultas, muchísimas gracias, Álvaro, por este valioso tiempo, por compartir con nosotros. Ya es la segunda vez, ¿verdad, Álvaro? Ahí Sí. ya Álvaro fue uno de los primeros también que apoyó la comunidad, que bueno, no tenemos tanto tiempo, un añito y algo, y Álvaro fue también uno de los precursores, así que un doble de gracias, Álvaro, y siempre invitado a tu casa para próximos eventos también. Sí, gracias. Yo les agradezco también su tiempo y la invitación y bueno, para lo que quieran, estoy ahí para apoyar en lo que sea. Los admiro mucho, chiquillos, también admiro mucho la comunidad y la verdad es que también soy un fanático de la tecnología y estoy estudiando bastante para poder ofrecer lo mejor tanto para los clientes como para la comunidad.
Excelente. Bueno, gracias también a ustedes, a todos los que pudieron asistir y a los que van a estar viéndonos en diferido también. Gracias, Franco, Ellen, hay Marcos también ahí que estuvo compartiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Entonces, ya estamos llegando ya a la finalización. Gracias, Oscar, también, ¿verdad? Por tu apoyo. Y ya esperen las siguientes novedades. Vamos a tener más eventos también en puerta. Y muchísimas gracias, Álvaro, y hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.